Listo, la idea de grabar las reuniones es porque también estoy armando una videoteca en un canal de YouTube que abrí para guardar todas las sesiones, de forma que si alguien se perdió alguna de estas sesiones, pues pueda entrar a este canal de YouTube y ver la sesión a su ritmo, la que quiera. Entonces, por esa razón estamos grabando las sesiones. Pues bueno, el currículum de Claudine es muy extenso, como lo leímos la vez pasada, tiene estudios en un montón de cosas, arquitectura, filología, um, algo relacionado con Japón y un montón de cosas más que no recuerdo ahorita, pero sí tiene estudios doctorales y postdoctorales de varias cosas relacionadas con el arte. No, La no, no, verdad, no, ya con arte vi, no, pero con lingüística, sí, bueno, con sí, lingüística, sí, sí. más o menos. Entonces, lo vimos en la sesión pasada cuando vimos la calidad de exposición que nos dio. Entonces, eso me asegura a mí de que esta exposición también va a ser como muy rica, muy bien documentada, muy bien presentada sobre todo. Entonces, pues le vamos a dejar ya el uso de la palabra a Claudine. Lo único que les quiero comentar es que en este momento yo voy a silenciar el micrófono de todos para no interrumpir a Claudine. Okay. Y entonces, pues ella decidirá si en algún momento quiere la opinión de alguien, pues simplemente desbloquean su micrófono y ya, ¿verdad? Esto lo estamos haciendo para no interrumpir la presentación, pero si ella eventualmente la quisiera hacer más interactiva, pues lo puede hacer. Ella tiene el uso de la palabra y las decisiones en esta sesión. Así que, Claudine, muchísimas gracias de nuevo por estar compartiendo ese extenso, pero extenso arsenal de sabiduría que ya vimos que tienes y toda la información que has ido recolectando para darle forma a estas sesiones, especialmente en este periodo tan importante que es el periodo clásico. Así que te dejo ya en el uso de la palabra. Tranquila, yo me quedo aquí viendo todo lo técnico, es decir, dándole acceso a todas las personas, contestando preguntas en el chat y cosas por el estilo. Así que te dejo en el uso de la palabra y nuevamente muchas gracias. Bueno, gracias Miguel Ángel y gracias a todos los que se conectaron y que se están conectando y que tienen interés en el tema, ¿verdad? Yo esta presentación espero que sea más amena que la primera y también un poco más breve, ¿verdad? Para que haya tiempo de platicar al final, para los que tengan comentarios, preguntas o también correcciones o ampliaciones, ¿verdad? A cualquier detalle que yo haya expuesto. Ahorita voy a apagar mi video para que pues no haya tanta interrupción y también para yo no distraerme, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Solo un momento. Bueno, entonces, vamos a ver. Para recapitular en el tiempo, mientras en Grecia nos quedamos en el periodo helenístico de expansión de la cultura griega por todo lo que se consideraba mundo en esa época, para tratar del arte romano debemos regresar al año 753 a.C., cuando fue fundada una pequeña ciudad llamada Roma. En el caso de Roma, me limito a dividir el tiempo en dos, la historia del arte, ¿verdad? En dos periodos para hacerlo más breve posible aquí. Y que son los más relevantes. Esos dos periodos son, uno, el itálico, en referencia al territorio de la península, que también es llamado etrusco por el grupo de ciudades que en su estructura se parecían a las poleis que vimos la vez pasada, y porque eran independientes pero se identificaban con una misma cultura llamada etrusca. Y dos, sería el
periodo clásico o también helenístico, llamado así porque se le podría considerar el periodo de la completa asimilación del arte helénico por los romanos a partir del 146 a.C., y que yo termino con los primeros saqueos a Roma en el 395 después de Cristo, porque en esa fecha no solo ya se había trasladado el peso del imperio a Constantinopla, sino que además ya se puede hablar de una era cristiana en el sentido de que el cristianismo ya había sido instituido oficialmente como religión. La sinopsis de esta presentación pues sigue siendo la misma que la de la anterior. Todos sabemos, la Grecia antigua con su arte y sus ciencias es considerada la cuna de la civilización occidental, más fue Roma quien contribuyó después de todo a que así fuera, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, hablamos del periodo itálico para el arte romano a partir del 753, que es la fundación de la ciudad, hasta el 146, ¿verdad? Que es cuando Roma vence y ocupa militarmente a Corinto. Hasta ahí, el arte romano es sinónimo de arte etrusco. En ese periodo, toda la producción artística provenía de Etruria, que aquí pueden ver en este como verde claro, porque pues esa era la civilización predominante en la península itálica en ese momento. Antes se creía que los etruscos habían llegado de Medio Oriente, pero hoy en día por pruebas de ADN se sabe que los etruscos eran autóctonos de la península itálica, pero que mantenían, sí, un intercambio migratorio, comercial y cultural con la región de Anatolia, que es hoy Turquía, y que de ahí provienen entonces las influencias de esa región en el arte etrusco. Etruria, más que un reino, era, como les mencioné brevemente, una confederación de ciudades de tamaño medio, entre las que contaba inicialmente también la misma Roma, que pueden ver aquí en el mapa. Y habían colonizado otros territorios por su propia parte, de la misma manera que las poleis griegas. Estas ciudades sobresalieron en la construcción de naves marítimas y en la orfebrería. La culminación del arte etrusco coincide con el periodo arcaico griego. Influye en el romano en el sentido de que también Roma fue una ciudad etrusca, ¿verdad? Pero pues Roma más adelante emerge por sobre todas las demás. La Liga de Ciudades Etruscas se fue debilitando con el tiempo debido a alianzas, pero también a luchas con vecinos y otros rivales por mantener el dominio de rutas comerciales o de sus propios territorios, y desaparece finalmente al aliarse con Roma para defenderse contra Cartago en la Tercera Guerra Púnica, que también termina en el año 146 a.C. La victoria en esa guerra cimentó por completo la supremacía de Roma e hizo que la Liga Etrusca fuera inevitablemente absorbida por los romanos. Para el periodo etrusco, elegí de lo que encontré las obras que más sobresalen o que mejor ilustran los elementos heredados por el arte y la arquitectura romanos más adelante. De los etruscos se hallan en especial urnas cinerarias, es decir, se cremaba a los fallecidos y se guardaban en urnas relativamente grandes, y grandes sarcófagos de piedra o de barro cocido que se encuentran en museos y que tienen notables relieves de trabajo etrusco, semejantes a los sarcófagos egipcios, de los que se diferencian en que la tapa del sarcófago etrusco suele llevar la imagen del difunto en gran relieve o en estatua independiente, pero siempre en actitud recostada.
en lo que es la pintura, este mural, ¿verdad? O este fresco se encuentra en la tumba de Triclinio. Como ya les había dicho, o sea, el arte funerario es bastante sobresaliente. Esta es una de las pinturas mejor conservadas de ese periodo y data alrededor del año 480 antes de Cristo. Es solo una de varias escenas representadas en la tumba y que tienen un tamaño casi natural, o sea, de una altura, digamos, de una persona de ese tiempo o de hoy en día. Depende. Las escenas de baile de la tumba de Triclinio son consideradas las más bellas encontradas en todo Tarquinia, debido a la gracia y el movimiento en los gestos representados. El estilo de la decoración de la tumba y la habilidad demostrada al dibujar han dado lugar a que se considere que el pintor era de origen griego o de formación en Grecia. Si bien la técnica se diferencia de la utilizada en Grecia en ese momento, lo que pues se considera que se puede apreciar en el uso de los colores azul y marrón o rojo oscuro y en el realismo para representar las escenas con una mayor suavidad en los trazos que la del arte griego. Esta es la tumba de Triclinio, vista ya en más o menos entera. En el interior, aquí ven un banquete representado en fresco en la pared del fondo. Bailes y juegos son representados en las paredes laterales. Actualmente, los frescos se encuentran en el Museo Nacional Etrusco de Tarquinia. En pintura también está la tumba de los leopardos. La tumba de los leopardos está datada para el año 773 a.C. y fue encontrada también en Tarquinia. Se le llama tumba de los leopardos porque en el trapecio de la pared del fondo están representados dos leopardos con las fauces abiertas, bajo los cuales se encuentra también una escena de banquete o simposio. En el banquete se representa a los comensales mientras son servidos por sirvientes o esclavos desnudos. Aquí los pueden ver. En esta tumba se puede apreciar que fueron utilizados tonos más oscuros para las figuras masculinas y que se utilizaron ya 3 colores, el rojo, el verde y el amarillo. Aunque en esta foto, pues, o sea, aparecen un poco alterados los colores. Al igual que en la tumba de Triclinio, las escenas están enmarcadas por bandas horizontales superiores e inferiores y se hace uso de formas geométricas en la decoración de los techos. Una de las paredes laterales muestra una representación de músicos, entre los que se puede observar a uno tocando un diaulos y a otro una lira, que es esta imagen. Y esta tumba se encuentra en la necrópolis de Monterozzi, en Italia. Ahora, entre la escultura, como les mencioné al principio, se cuenta principalmente el arte funerario. Aquí pueden ver el sarcófago de los esposos, al que si bien se le llama sarcófago, se trata realmente de una urna cineraria, perdón. Es decir, que fue hecha para contener las cenizas de los difuntos, en este caso una pareja. Fue encontrada en la necrópolis de Banditacha, en Cerveteri, y se estima que fue hecha en el siglo VI a.C. La urna fue hecha de 4 piezas individuales de terracota o barro, y los restos de pintura hallados en ella indican que estaba pintada originalmente, aunque pues la pintura se perdió, ¿verdad? Con el tiempo. La pareja ve hacia el espectador como si tomaran el papel de anfitriones. Sus cuerpos son de complexión relativamente gruesa y los dos tienen los cabellos arreglados elaboradamente. El hombre usa barba y lleva el torso desnudo, mientras que la mujer usa un vestido, lleva sandalias en los pies y un tutulus sobre la cabeza, parte de la moda de la época. Los dos muestran además
la famosa sonrisa arcaica que también presenta el arte griego, de ese mismo periodo. Y al igual que con los frescos funerarios de esta escultura, pues es parte de la cultura funeraria en Etruria. Este sarcófago se encuentra en el Museo Nacional Etrusco de Roma. Ahora vamos a ver también muy famosa en la escultura es la Quimera de Areto. La Quimera de Areto es una estatua de bronce esculpida por artesanos etruscos alrededor del año 400 a.C. La quimera en sí es una criatura de la mitología griega que escupe fuego, tiene la cabeza de león, la cola de una serpiente y una cabeza de cabra saliendo de su lomo, que pueden ver aquí. Esta obra está hecha en bronce y mide unos 80 centímetros de altura. En la parte delantera de la quimera se encuentra la inscripción TINSCBIL, cuya traducción se ha concluido que significa donada al dios Tinia, lo que demuestra que la quimera fue utilizada para venerar al dios etrusco Tinia, que está asociado con los rayos, las lanzas, los cetros, el paso del tiempo, y que equivaldría a Zeus o Júpiter en Grecia o en Roma más adelante, ¿verdad? Aquí pueden ver la inscripción en la pata. Se le llama Quimera de Areto porque fue encontrada en Areto en el siglo XVI durante el reinado de Cosimo de Medici. Cosimo de Medici estuvo tan impresionado con la figura que la adoptó como símbolo de su reino, aunque no en su escudo. La Quimera de Areto se encuentra en el Museo de Arqueología Nacional de Florencia. Ahora pasamos a la muy controversial loba capitolina. La loba capitolina es el ícono máximo de la fundación de la ciudad de Roma, porque representa a la Luperca. La Luperca amamantó a Rómulo y a Remo, y las fuentes clásicas italianas hablan de la existencia de dos estatuas de la Luperca hechas en bronce y ubicadas. Una en el Lupercal, que es una gruta convertida en santuario ya en tiempos clásicos, donde los romanos veneraban al Luperco y que se encontraba al pie del Monte Palatino. Y una en el Campidoglio o Monte Capitolino, que es otro de los 7 montes sobre los que se fundó Roma. Hasta hace poco se creía que la loba capitolina mencionada en esas fuentes era la que se encontraba en el Monte Capitolino, hoy en día, ¿verdad? En los museos capitolinos. Y de ahí se deriva su nombre. Porque se argumentaba que por su elevado naturalismo era considerada testimonio de ser ejemplo de arte etrusco del siglo V o III a.C. Pero se comprobó por medio de pruebas de C14 en el 2006 que se trataba de una obra posiblemente medieval o incluso renacentista del siglo XIII. Dado que la Luperca es el ícono patriótico romano por excelencia, yo personalmente opino que a raíz del shock que produjo tal revelación en todo ámbito, en el público italiano, ¿verdad? Los italianos prefieren asumir que se trata de una copia basada en una estatua de origen puramente etrusco y lo fundamentan con el hecho de que existen múltiples representaciones etruscas de la loba en la pose y el estilo que presenta esta loba capitolina o lupa capitolina. En este punto quisiera abrir un paréntesis para elaborar la simbología del mito de la Luperca y de la divinidad de la línea de Rómulo y Remo, porque sigue apareciendo más adelante tanto en el arte como en la política y también en la propaganda política, ¿verdad? Y en la identidad romana. Entonces,
Todo empieza con Eneas. Eneas es un héroe troyano, hijo de Afrodita o Venus, y de Anquises de Troya. Eneas se casó con Creusa, hija de Príamo, y huyó de Troya tras la destrucción de la ciudad. Lamentablemente, Creusa murió en el incendio. Tras una travesía similar a la de Ulises, causada por Hera, Eneas llegó a la península itálica con ayuda de Afrodita, su mamá, donde se casó con Lavinia, hija del rey latino, dado pues que era viudo. Según la tradición, Rea Silvia, que era la mamá de Rómulo y Remo, era hija de Númitor, rey de Alba Longa y descendiente de Eneas y Lavinia. Silvia, o Rea Silvia, era una virgen vestal, pero fue violada por Marte en un sueño y de ahí nacieron Rómulo y Remo. Su tío, Amulio, hermano de Númitor, había usurpado el trono, así que ordenó matarla a ella y a los gemelos. Pero el dios Tíber, en otras palabras, el río Tíber, confió los gemelos a Luperca y se casó más tarde con Rea Silvia. Es decir, que Rómulo y Remo eran descendientes de Venus y Afrodita. Además, pues hijos de Marte, ¿verdad? Como aquí esta es una representación de Rubens en la que se ve a Marte tocar a Rea Silvia, ¿verdad? Y aquí pueden ver a Rómulo y a Remo siendo amamantados por la Luperca, mientras el dios Tíber está sentado a la izquierda con Rea Silvia. En cuanto al significado de los nombres, ¿verdad? En latín, el nombre Luperca se deriva de la palabra lupa, que significa loba y era sinónimo de prostituta. De ahí el nombre Lupernal para un prostíbulo en ese tiempo. Titus Livius, que es un historiador romano del cambio de era, ¿verdad? Alrededor del año 0, atribuye el nombre Luperca a Aca Larencia, esposa de Faustulo, o de un Faustulo, dado que significa, o sea, el nombre Faustulo significa pastor con una buena suerte. Ese Faustulo sería el que se aparece por aquí atrás del árbol, ¿verdad? A la derecha, como lo pueden ver. Titus Livius describe esa interpretación en Ab Urbe Condita, que es un compendio de varios libros que él escribió acerca de la historia a partir de la fundación de Roma. Ovidio, por otro lado, más tarde, ¿verdad? Interpreta el nombre de Rea Silvia. Él dice que el nombre está compuesto de Rea, que significa culpable, y de Silvia, que proviene de la palabra silva o selva, y que resulta en mujer culpable de la selva o de una salvajeza, es decir, de una violación. ¿Por qué ella va a ser la culpable? No me queda muy claro, pero esa es la literatura acerca de la descendencia divina de Rómulo y Remo. Bueno, entonces cerramos el paréntesis y pasamos a ver la herencia etrusca en la arquitectura. Entre ellas se cuentan las murallas, las construcciones ciclópeas, ¿verdad? El arco de media punta, ¿verdad? Que se utiliza para las construcciones de bóveda. El orden toscano, que es un nuevo orden de columnas que les voy a mostrar también, y un sentido de urbanismo, ¿verdad? De planificación ya más para ciudades bastante pobladas, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo de una muralla ciclópea. Esta se encuentra en Betulonia. Se le llama ciclópea
por estar hecha con grandes piedras sin el uso de mezcla o argamasa para unirlas. Aunque algunos arqueólogos las categorizan entre las construcciones megalíticas por estar hechas de piedras de gran tamaño sin labrar, las construcciones ciclópeas se distinguen porque sí han sido emparejadas para alcanzar una forma poligonal o ciclópea hasta cierto grado, para encajar un poco mejor. A esta clase de construcción también se le llama pelásgica o micénica, por ser típica de las antiguas construcciones de Tirinto y Micenos también. Esta muralla en particular, como les decía, se encuentra en Betulonia, Colonia di Buriano, en Italia. Ahora, el arco de medio punto. Este lo reconocemos mucho en construcciones romanas, ¿verdad? El arco de medio punto fue heredado de ingenieros etruscos que a su vez lo recibieron de la cultura caldea de Mesopotamia, donde se originó la técnica para construirlo. Para construir el arco de medio punto se coloca un andamiaje de madera con la forma del arco llamado cimbra. Se colocan las piezas que lo forman, llamadas dovelas, sobre ese andamiaje o estructura, y se finaliza con la clave, que es la pieza final y superior. Cuando se quita la cimbra o descimbra el arco, las dovelas bajan, pero no caen, sino que quedan comprimidas unas contra otras. Cada dovela pasa su presión a la siguiente dovela, que a su vez la contrarresta, y esos empujes van aumentando con el peso de cada dovela hasta llegar a la última, que transmite la presión total a los estribos. El arco de medio punto es el elemento principal de la arquitectura abovedada, de la que los romanos hicieron uso en todas sus construcciones. Leonardo da Vinci dijo acerca del arco de medio punto que un arco de medio punto no es otra cosa que una fortaleza formada por debilidades, ¿verdad? La construcción más antigua en la que se haya utilizado el arco de medio punto en Roma es la Cloaca Máxima. En la Cloaca Máxima se ve, aquí ven ustedes, ¿verdad? La aplicación del arco de medio punto. Esta es una inmensa alcantarilla construida para drenar los desperdicios de una ciudad sobrepoblada ya en el año 600 a.C. Su construcción se le atribuye al rey Lucio Tarquinio Prisco, quinto rey de Roma, y hay fuentes que aseguran que fue una de las primeras grandes obras de urbanización en Roma llevada a cabo gracias a la contratación de ingenieros etruscos, pero también al trabajo forzoso de las clases más pobres de la ciudad. La Cloaca Máxima sobrevivió al paso del tiempo gracias a la aplicación precisamente del arco de medio punto, porque la hacía muy estable, y por esa razón siguió siendo utilizada incluso más allá de la caída del Imperio Romano, y pues hasta hoy ahí está la prueba de que ahí sí. Ahora vamos a hablar del orden toscano. Aquí ven ustedes las columnas también que vimos en la primera parte, que era de arte griego, ¿verdad? La primera columna de la izquierda es la construida según el orden toscano, que los romanos heredaron de la tradición etrusca y que es una simplificación del orden dórico, pero que se diferencia de él en que se apoya sobre una base y esa base sobre un podio. Este orden es más esbelto que el dórico, presenta una columna lisa con énfasis en el centro y basa, un capitel más sencillo y un friso más amplio que el arquitrabe y que generalmente es liso. El fuste además consiste de 14 módulos o tambores, aunque resulta más bajo que los demás órdenes por ser utilizado en la construcción etrusca para sostener el arco y la bóveda. Más tarde,
El orden toscano fue recuperado en el Renacimiento y utilizado en lugar del dórico hasta la llegada del neoclasicismo. La columna toscana es la más usada desde el Renacimiento. Para tener pues una ilustración del orden toscano, les presento pues las columnas del Coliseo que fue construido hasta en el 72 después de Cristo, ¿verdad? Pero que son las columnas más antiguas que logré encontrar, porque no se conocen más que muy escasos restos de ese orden. Se conocen las proporciones del orden toscano porque fueron descritas en los 10 libros de arquitectura que escribió Marco Vitruvio alrededor del año 25 a.C. Pero también, pues, como les decía, por haber sido utilizadas en la parte subterránea del Coliseo, que fue construido después, pero que ilustran, ¿verdad?, su uso por los romanos. Con eso pasamos al periodo greco-romano. El año 146 a.C. fue el año de la culminación de la supremacía romana en el Mediterráneo. En el Mediterráneo occidental, por un lado, ¿verdad?, los romanos daban fin a la Tercera Guerra Púnica con la victoria sobre Cartago y la tan ansiada destrucción de esa ciudad gracias al uso de la catapulta. La Liga Etrusca, formada por los vecinos de los romanos, se dejaba asimilar a través de su posición de no tanto aliado como vasallo, ¿verdad?, y sin poner ninguna clase de oposición. Por otro lado, en el Mediterráneo oriental, que ven aquí, ¿verdad? O sea, permítanme, aquí ven ustedes todo el Mediterráneo, ¿verdad? Está África, que es Cartago realmente, Hispania, luego la península itálica, y en el Mediterráneo oriental, los romanos en ese mismo año, en el 146, vencieron a la Liga Aquea en la batalla de Corinto. Esta victoria representó igualmente la destrucción de esa ciudad y el subsiguiente dominio de todo el territorio de la Liga, que constituía gran parte del Peloponeso. Pero incluso más allá, durante 100 años, Pérgamo, la bella Pérgamo de la que habíamos hablado en la presentación anterior, Pérgamo había sido uno de los aliados más leales de Roma y se había beneficiado de los botines de guerra, obteniendo territorios que contribuyeron a la prosperidad de ese reino y a la belleza de su ciudad también. Por eso, pero también por otras razones, cuando el rey Átalo III murió sin herederos en el 133 a.C., es decir, un poco después de la victoria sobre Corinto, heredó el reino de Pérgamo a los romanos, que en todo caso pues ya ejercían un poder político indirecto sobre el reino desde hacía varias décadas. Pero esa grand geste, como se podría llamar, causó oposición en Pérgamo en forma de la revuelta de Aristónicos, que se consideraba él mismo heredero del trono, a pesar de no ser hijo del rey. Así que Roma, que además tenía cierta experiencia en esas cosas, no dudó en saquear la ciudad de cuanto tesoro en obras de arte encontrara en palacios y viviendas, y por esa razón, en el año 129 a.C., Roma recibió el mayor influjo de arte helenístico que jamás hubiera llegado a la ciudad y que contribuyó a acelerar la asimilación del arte griego a través de la copia, la imitación e incluso el perfeccionamiento. Con la posesión de Pérgamo, Roma ya en el año 100 a.C. domina lo que para la época
constituía todo el Mediterráneo. Abarcaba las costas y hasta cierta medida territorios, ¿verdad?, ya adentrados de África, Asia y pues Europa, ¿verdad? Aquí ven ustedes cómo creció en 100 años, del 200 al 100, el dominio romano. Así que a partir de ese momento se suman los órdenes arquitectónicos y conceptos escultóricos griegos a los materiales romanos, que eran el mortero, el cemento y el hormigón, a los elementos arquitectónicos, que eran el arco del triunfo, la bóveda y el orden compuesto, y a los motivos escultóricos, que eran el retrato romano como parte del culto a los ancestros y la propaganda política, como les decía, y también el relieve romano, que busca la profundidad y la perspectiva. Entonces, en la pintura, los romanos utilizaron el fresco más que los griegos para adornar sus casas, con murales y paneles enteros. Aunque se sabe que los romanos desarrollaron la pintura sobre tabla, los restos pictóricos conocidos más importantes son los frescos, que estaban protegidos con una capa de cera que avivaba los colores. En pintura al temple o témpera, por ejemplo, ¿verdad?, se utiliza el agua como solvente y como aglutinante se utiliza algún tipo de grasa animal, ya sea glicerina, huevo, caseína, otras materias orgánicas o goma. Los romanos ilustraron paisajes, retratos, caricaturas, escenas de la vida social y de la naturaleza también. Las obras mejor conservadas son, por supuesto, las cubiertas por la explosión del Vesubio en el 79 de la era cristiana en Pompeya y que se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Las obras encontradas fueron categorizadas en 4 periodos llamados estilos pompeyanos, que vamos a ver. Pero antes de descubrir Pompeya, la obra más sobresaliente de pintura romana clásica era el fresco llamado Las bodas aldobrandinas, de la época de Augusto, que también, en la que también hubo una gran producción de arte en todo sentido. Este fresco fue encontrado en el Monte Esquilino en Roma, y aquí lo que muestro es solo pues una escena, ¿verdad?, de un fresco que es bastante grande. Lo que también se utilizó bastante en la época fue el encausto. Este es un retrato de mujer hecho en madera de tilo con la técnica de encaustización. En el encausto, la cera es el aglutinante para el color. La mezcla tiene efectos muy cubrientes, es densa y cremosa, y para la aplicación se utiliza un pincel o una espátula caliente. El acabado se le da con una capa adicional de cera caliente, que después es pulida con trapos de lino para proteger la obra. Este retrato pertenece a una momia del periodo romano de Egipto, es decir, es el periodo romano, pero en Egipto, y está datado entre el 55 y el 70 ya de la era cristiana. El fondo es de un gris azulado, aunque pues aquí no se logra apreciar mucho lo azulado, la verdad, y la figura parece de gran tamaño en comparación al fondo. Los aretes de la mujer son de oro, retocados con luces blancas, y son típicos del primer siglo de la era ya cristiana. Los collares en el cuello y en la cabeza también son de oro, retocados con luces color blanco o crema, y los rizos en el frente se muestran separados de la corona del peinado, una característica de los retratos hechos durante el reinado de Nerón. El retrato mide 35.8 por 20.2 centímetros y se encuentra hoy en el Museo Británico de Londres. Aquí vemos cómo se colocaba el retrato del difunto en la cubierta de la momia. Los retratos podían estar hechos también con la técnica de témpera, que era más resistente, pero pues las que yo encontré
eran más de encausto. Y ahora pasamos a los estilos pompeyanos. Este es el primer estilo pompeyano. Es un diseño de fachada del estilo de incrustación, ¿verdad? O sea, el primer estilo pompeyano es un estilo de incrustación en el que se daba a la fachada la impresión de ser un muro monumental, haciendo uso artístico de la albañilería y del color. El muro era dividido en 3 bandas o niveles: el zócalo, la zona media, compuesta de varias franjas de mármol, y el friso, que solía ser una franja corrida en blanco o algún color claro en la zona superior. Algo parecido a algunas fachadas en la zona 1 del Centro Histórico de Guatemala, me atrevería yo a decir. Este diseño es una ilustración basada en la pared de la Casa de Salustio en Pompeya, que se encuentra en el libro Murales Romanos de Harald Misch. Es decir, es una ilustración proyectada, ¿verdad? Harald Misch, pues la hizo ya en 1882, según referencias arqueológicas. Aquí, este es un ejemplo del segundo estilo pompeyano, llamado la Vía de los Misterios. Este fresco pertenece a los frescos encontrados en la Vía de los Misterios, ¿verdad? En una pared de la casa del emperador Augusto en Roma. El segundo estilo pompeyano se utilizó especialmente entre los años 80 y 20 antes de Cristo, para dar la impresión de que no se trataba de una pared, sino de una construcción arquitectónica o megalografía, que hiciera parecer que el espacio se ampliaba inmensamente. La inspiración para esta clase de representación se encuentra en el teatro grecorromano y está diseñado también en franjas. La zona del zócalo, que suele ser de un color oscuro, y la zona media, que suele ser más clara para atraer la vista del espectador. Los colores más utilizados para este estilo fueron el rojo escarlata, el verde oscuro, el negro y el amarillo. El amarillo fue utilizado para los elementos arquitectónicos y el azul y el verde para los detalles. Este fresco está en el Monte Palatino, en los museos del Monte Palatino en Roma. Este fresco fue encontrado en la casa de Lucretius Fronto y pertenece al tercer estilo pompeyano. En el tercer estilo pompeyano se regresa a la bidimensionalidad de la pared y por eso se le llama estilo de la pared real, dado que ya no pretende dar la impresión de ser una imagen tridimensional. La pared es dividida horizontal y verticalmente en espacios regulares y se utiliza más que nada como base o fondo para una imagen de motivo mitológico en el centro de la pared, dando la impresión de ser una ventana hacia otra realidad. El tercer estilo estuvo en auge entre los años 15 a.C. a 50 de la era cristiana. Este fresco, llamado fresco del Herculano, pertenece al cuarto estilo pompeyano, en el que se reúnen todos los estilos anteriores y se utilizan estucos para dar relieve a las figuras, por lo que ha sido llamado también barroquismo conceptual. El estilo es de fantasía, aunque también hubo obras más sencillas o austeras que se reconocen como del cuarto estilo por el uso de ciertos elementos, como es precisamente el del estuco. En el fresco del Herculano se representa un escenario teatral de fantasía, con un portal en forma de edículo que equivale a un pequeño templo, espirales metálicas, pegasos y un pedestal con una máscara de teatro. Los colores ayudan a darle un aire majestuoso y monumental a la obra. Este fresco se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Y también en Pompeya se encuentra ¿verdad? Entre lo que se encontró en Pompeya
Aún ahí se encuentra en la entrada de una casa el siguiente grafito, que debo presentar por presiones gremiales y porque es considerado una pieza de arte lingüístico realmente, dado que no solamente se encuentra escrito en cursiva romana, que se parecía a la escritura etrusca, sino que también está escrito en dístico elegíaco. El dístico elegíaco consiste de un hexámetro dactílico y un pentámetro dactílico, y eso significa que se lee de la siguiente manera. Miximus in lecto fateor peccavimus hospes, si dices quare nulla matella fuit. Espero que logren ahí reconocer un poquito las letras, ¿verdad? La M, la N, la I, sí se reconoce, ¿verdad? El grafito expresa inconformidad con el servicio del hotel o la posada y se traduce como: nos meamos en el lecho, lo admito, hicimos mal, anfitrión. Si dices, ¿por qué? No había vacinica. La forma, es decir, en otras palabras, se trata de la primera recensión negativa de la que se tiene constancia, incluso hasta el día de hoy. Y por otro lado, pues, también es como que un poeta se hubiera tomado la molestia de escribir en la pared, ¿verdad? La forma verbal miximus viene del verbo mei o mixi, mixum, meiere, del cual pues se deriva igualmente el verbo en español de mear, ¿verdad? Bueno, ahora pasamos a la escultura. En el caso de los escultores romanos, o más bien dicho griegos, probablemente, ¿verdad?, del periodo clásico romano, no se daba mayor importancia al autor de las obras, que tampoco solían estar firmadas como solía ser el caso en Grecia. Los romanos se distinguieron por un pragmatismo absoluto, en el que el arte servía a la función o utilidad de cualquier obra, por lo que los artistas eran contratados para honrar a las autoridades o al imperio, y un artista podía cumplir con la tarea igual que cualquier otro. Los escultores de este periodo trabajaron todo tipo de materiales, pero principalmente el mármol y el bronce. Este es definitivamente un periodo de gran esplendor en la escultura de la época, por lo que se le llama también el periodo de realismo romano. Para los trabajos más superficiales se hizo uso del cincel, y para los trabajos más detallados se hizo uso del trépano, que pueden ver aquí en las ilustraciones. Yo misma no sabía que era un trépano, entonces puse aquí la ilustración a la izquierda. Y los cinceles, pues, de diferentes medidas, ¿verdad? A la derecha. Especialmente el trépano contribuyó sin duda al perfeccionamiento de la escultura romana, y eso lo vamos a ver aquí. Estas son las máscaras funerarias. Le agradezco a Miguel Ángel haber sugerido la inclusión, porque pues sí tienen gran efecto en el arte romano. La tradición romana llamada ius imaginum, es decir, el derecho de las familias patricias a moldear máscaras mortuorias de los difuntos de su familia y exhibirlas en el altar de la casa dedicado a los ancestros, es la que probablemente más contribuyó al mencionado realismo alcanzado en el retrato romano. Esta costumbre estaba reservada para la élite de la sociedad porque era muestra del estatus sociopolítico de la familia, y por lo que era también pues de interés obtener retratos de alto valor artístico. Así que de máscaras en cera o terracota, después pasaron a ser bustos elaborados ya fuera en mármol o en bronce. Así es como en esta ilustración, ¿verdad? Es como vemos las máscaras funerarias hoy en día. Estas máscaras son del segundo y tercer siglo de la era cristiana y están hechas de terracota.
Estas específicamente se encuentran en el Museo Británico de Londres. Para darnos una idea de cómo se veían en su día, aquí muestro una representación extraída de un mosaico en la que se ve que estaban pintadas y decoradas con otros elementos que les dieran más vida, pero siempre tenían la boca abierta porque eran utilizadas en representaciones teatrales familiares por actores profesionales que imitaban la personalidad del difunto. Este mosaico es de aproximadamente el segundo siglo de la era cristiana y se encuentra en el Palazzo Nuovo. Entonces, aquí ya vemos el detalle al que se llegó, ¿verdad? Gracias pues a la necesidad social de representar a personas o personalidades públicas, ¿verdad? El tema más recurrente en la escultura es definitivamente el emperador en toda clase de posturas o personajes, ya fuera en figuras enteras o en bustos, como este del emperador Cómodo al estilo de Hércules. Que ese Hércules se puede apreciar en la piel del león sobre la cabeza, la clava en la mano derecha y las manzanas de las Hespérides en la izquierda, que son muestras de algunas de las hazañas del héroe. Este busto está datado entre el 180 y el 193 de la era cristiana, tiene 133 centímetros de altura, está hecho de mármol y fue encontrado en muy buen estado en una cámara subterránea del complejo de los Orti Lamiani en 1874, lo que podría sugerir que había sido ocultado con intención, posiblemente con el fin de protegerlo. El busto se encuentra hoy en los museos capitolinos de Roma. Aquí, este otro retrato es adjudicado a Julia, la hija del emperador Tito Flavio Vespasiano, porque ella puso de moda este peinado. Es uno de los mejores ejemplos del grado de detalle al que llegaron los escultores en la Roma antigua gracias al uso del trépano. La escultura de bustos de este tiempo ya presenta un movimiento lateral para mostrar un mayor realismo. En cuanto a la escultura en sí, el peinado estaba dispuesto en hileras de rizos, como les dije, tallados con el trépano, y se calcula que fue hecho en la segunda mitad del primer siglo de la era cristiana. Está hecho en mármol y mide 63 centímetros de altura. También este busto se encuentra en la Sala de los Emperadores de los Museos Capitolinos en Roma. Ahora, una de las representaciones más importantes de Augusto y que pertenece a la época imperial. La escultura fue encontrada en la casa del propio emperador en Prima Porta, Roma. Por eso se le llama Augusto Prima Porta. La original estaba hecha en bronce y fue ordenada por el Senado para rendir honor al emperador alrededor del año 20 de Cristo. Por eso se sabe que la original era de bronce, porque el Senado pues dejó constancia de que ellos ordenaron su elaboración. Esta copia en mármol fue hecha en ese mismo tiempo para la casa del emperador. Aquí Augusto es representado como cónsul. Lleva el manto consular y extiende el brazo derecho hacia adelante en una pose de contraposto, similar a la del Doríforo de Policleto. En la coraza del pecho están representados el dios Marte y alegóricamente el sometimiento de Hispania, Galia y una parte de Persia. El Cupido sobre delfín que lo acompaña es una referencia a su descendencia de la diosa Venus a través de Eneas, la historia que les conté hace poco. Augusto siempre fue representado joven porque la vejez era considerada síntoma de decadencia y de esta forma se elevaba al emperador a la altura de los dioses.
Esta estatua mide 2 metros de altura y se encuentra en el Museo Chiaramonti del Vaticano. En esta ilustración a color, Augusto lleva el cetro imperial y eso refuerza la teoría de que el doríforo de Policleto originalmente haya representado a Aquiles, dado que el emperador no se dejaría ser representado en la pose de un guardia, ¿verdad? Esta ilustración se encuentra en el libro Wünsche, que significa deseos, de Brinkmann. Ahora, en cuanto a los relieves, los arcos de triunfo son un tipo de construcción conmemorativa meramente romana y que servía para documentar los triunfos de los emperadores, aunque también se hicieron algunos arcos para personas particulares. El arco de Tito fue construido en honor a la toma de Jerusalén por el emperador Tito, hijo de Vespasiano, en el año 70 de la era cristiana, es decir, hermano de Julia, ¿verdad? Que vimos el busto bastante elaborado en el peinado. El arco fue hecho de mármol entre los años 79 y 81 y los detalles de sus relieves acentúan la ilusión en el espacio. Este relieve se encuentra en el lado norte del arco de Tito y representa el corso triunfal del emperador a su retorno a Roma. Aquí se ve a Tito montando una cuadriga y siendo coronado por una personificación de la diosa de la victoria, o Nike en griego, ¿verdad? Que ustedes reconocen por las alas. Se dice que es Virtus, la diosa de la virtud, la que guía a los caballos vestida para la guerra, aunque solo se logra ver un fragmento de su figura, ¿verdad? En el relieve del pilar sur del arco se reconoce el menorá, que es el candelabro judío de brazos, porque representa el tesoro del templo siendo cargado por esclavos judíos durante el desfile triunfal de este emperador por las calles de Roma. Bueno, en cuanto a la arquitectura del periodo greco-romano se caracterizó por el gusto por lo colosal y magnificente, pero sin perder el pragmatismo de la construcción. Es decir, que la funcionalidad y la utilidad de la obra antecedían al diseño y el arte representados en ella. Los romanos dominaban el mundo en ese tiempo, tanto hacia Oriente como hacia Occidente, como pudieron ver en el mapa. Y sus obras de construcción servían no solo a la infraestructura y funcionamiento de las ciudades conquistadas, sino también a la demostración de poder y dominio. Por eso se construyeron grandes obras públicas, religiosas, civiles y también de conmemoración a logros y conquistas como los arcos de triunfo que acabamos de ver. Entre los edificios públicos están las termas, los teatros, los anfiteatros, la infraestructura en general. Entre las construcciones religiosas, pues los templos. Y entre las civiles, los foros, las basílicas, los palacios, las grandes vías y las grandes viviendas. Esta imagen es de una obra de construcción pública y es el Puente Romano de Córdoba, España, en el que se reconoce la bóveda de arco de medio punto, el uso de piedra arenisca y, por supuesto, la perpetuidad de la obra, ¿verdad? Ahora, los romanos mismos contribuyeron a la arquitectura con un nuevo orden, que es el orden compuesto, que presenta una base más elaborada en las molduras y un capitel que mezcla o compone las volutas del orden jónico con las hojas de acanto del orden corintio. En algunos casos se hicieron de mayor tamaño. La altura en el orden
compuesto, que es el último de la derecha aquí, que ustedes pueden ver, solía ser de 10 diámetros de altura, es decir, de 10 diámetros de la columna, de la anchura de la columna, ¿verdad? O sea, de los tambores que conformaban la columna, el diámetro 10 veces daba la altura de la columna, pero el fuste y los demás elementos siguieron siendo los del orden corintio. Este es el arco de Constantino. El arco de Constantino fue el último arco del triunfo construido en Roma y se diferencia del resto de arcos en que está formado por 3 arcos, uno mayor en el medio y 2 menores a los lados. Este arco fue construido aproximadamente a partir del año 312 e inaugurado en el 315 en honor a la victoria del puente Milvio contra Magencio en el 312. El arco de Constantino mide 21 metros de alto por 25.7 de ancho y 7 metros de profundidad. La parte inferior está hecha de mármol, pero la superior está hecha de ladrillo con fachada de mármol. En cuanto a la composición del arco, se podría decir que se trata de una clase de reciclaje de otras obras, símbolo de la fase de declive en la que se encontraba el imperio en ese momento, pero también de la transición a lo medieval, debido al agotamiento de las formas artísticas, es decir, ya no había nuevas formas artísticas que representar en el arco. Es así que las columnas corintias, por ejemplo, fueron extraídas de un monumento a Domiciano. Los 8 tondos al norte y sur del arco son de un monumento a Adriano. Los relieves a izquierda y derecha son de un monumento a Trajano. Y 8 relieves pertenecían a un arco a Marco Aurelio. Además, los relieves fueron modificados para representar la cara de Constantino, es decir, un plagio completo. Pero también, o sea, hubo relieves y tondos que sí fueron hechos ad hoc para este arco meramente. El arco de Constantino se encuentra en la Vía Triunfalis, en el cruce de Vía Triunfalis y Vía Sacra en Roma. Ahora, pues, para ir terminando, les quisiera presentar a la ciudad de Téveris en su periodo imperial. En el contexto de la arquitectura romana, Téveris en Renania-Palatina, Alemania, contiene varias obras de arquitectura romana muy bien conservadas y que pocos suelen conocer. Téveris es la primera ciudad de Alemania fundada y fue fundada por el emperador Augusto en el año 16 a.C. En honor al emperador, el nombre oficial de Treveris al momento de su fundación fue el de Colonia Augusta Treverorum, es decir, colonia de Augusto en territorio de los tréveros. Los tréveros fueron una tribu de celtas o galos, como eran llamados los celtas por los romanos, que habitaron la región hasta que fueron absorbidos por los francos más tarde. Elegí 3 obras de 6 que han sido reconocidas como Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO. Aquí les muestro las termas imperiales. Las termas imperiales son parte de la obra pública construida en las provincias del imperio. Estos baños fueron iniciados por Constancio I, continuados por su hijo Constantino y formaban parte del complejo de edificios imperiales planificados por estos emperadores en la ciudad de Téveris, que fue una de las residencias de los emperadores romanos a partir del año 286 y a partir del 293 incluso fue capital de la prefectura de Galia. En cuanto a su arquitectura, se puede estudiar la obra de construcción en varios niveles subterráneos en los que se ven grandes cubos de piedra caliza seguidos por ladrillo y luego cemento.
en los que se reconocen elementos de estática para estabilizar las construcciones en regiones sísmicas, aunque Treveris no es una región sísmica. Pero también las bóvedas de los sótanos de abastecimiento y los pasillos de calefacción están fundidos sobre vigas de madera que se dejan reconocer por su impresión en el revestimiento. En esta maqueta se puede apreciar cómo estaba dispuesta la ciudad en época romana y el edificio más sobresaliente representa las termas. Si bien es probable que nunca se hayan llegado a ver así, dado que no fueron terminadas por completo. La maqueta se encuentra en el Museo Regional Renano de Treveris. Esta es el Aula Palatina o Basílica de Constantino. El Aula Palatina o Basílica de Constantino es la sala más extensa conservada hasta la actualidad y tiene un gran ábside circular que servía para colocar el trono del emperador que sostenía audiencias en ese edificio. El ábside es, o sea, lo que ven ustedes a la izquierda, ¿verdad? De la imagen donde está el árbol. Originalmente estaba equipada con paramentos y efigies de mármol, se calentaban el suelo y las paredes y los ladrillos estaban cubiertos de enlúcidos o yeso, de lo que quedaron algunos rastros a la altura de los vanos. La calefacción se llevaba a cabo por medio de un hipocausto, es decir, un doble suelo y una doble pared, entre los que corría aire caliente producido por 5 calderas subterráneas. La aplicación de tal tecnología no servía solamente para la comodidad de quienes estuvieran adentro del edificio, ¿verdad?, de la construcción, sino también para demostrar el poder romano en las provincias. A ver, en la Edad Media, esta basílica pasó a ser propiedad del obispado de Treveris, que lo convirtió en una clase de castillo. En 1614 fue desarmada la basílica y el material fue utilizado para la residencia obispal, entre otras cosas. Pero en 1844 se decidió reconstruirla y en 1856 fue donada a la Iglesia Protestante para la eternidad. Esta es una vista interior de la basílica alrededor del año 1900, que puede haber estado decorada con campantón o trompe-l'œil, pero no se logra discernir en la imagen, ¿verdad? En 1944 la basílica fue bastante dañada por bombas estadounidenses, pero fue de nuevo reconstruida en los años 50. Hoy en día sigue siendo utilizada como iglesia, pero su interior es bastante más austero de lo que fue un día. Sin embargo, el ábside y las paredes hacia el sur y el oeste siguen siendo las originales, por lo que pues podemos hablar de que ya tienen más de 1700 años, ¿verdad? La Porta Nigra fue construida en el año 170 de la era cristiana y está conformada por 7.200 bloques de piedra arenisca. El color de la piedra en esta construcción no se debe al diésel de los carros, dado que ya en la Edad Media se hablaba de una porta nigra, ¿verdad? En Treveris. El negro procede más bien del óxido del hierro contenido en las piedras, que en este caso no toma un color rojizo típico del hierro oxidado, sino que toma un color negro. En el año 1028 vivió en la Porta Nigra el eremita griego San Simeón. Recibía donaciones de comida en un canasto que después jalaba con una cuerda hacia arriba. Después de su muerte, el Papa declaró a este eremita santo, por lo que la construcción pasó a ser adaptada como iglesia y fungió como tal durante 800 años. Pero fue Napoleón el que ordenó retirar todo elemento de adaptación que no fuera estrictamente original y clásica. Y a pesar de eso, ¿verdad? Aún hoy se encuentran
algunos restos de modificaciones hechas a través de, pues, 1800 años de existencia, ¿verdad? Con eso, pues, termino ya lo que es el periodo griego o de arte clásico romano, ¿verdad? Y por último, a modo de enlace con las próximas ponencias, ¿verdad? Quisiera exponer brevemente la Catedral de Treveris, Alemania. La Catedral de San Pedro de Treveris es considerada la iglesia más antigua de Alemania, dado que su construcción inició en el 310 de la era cristiana, aún en el período imperial romano. Según la historia, el emperador Constantino llevó a su mamá a vivir a Treveris al ser nombrado emperador. Helena, que luego pasó a ser Santa Helena, se bautizó en la fe católica y donó su casa al obispo de Treveris para que construyera ahí una iglesia. Las excavaciones del siglo XX mostraron que se aplanó una vivienda romana del siglo II o III y que sobre ella se construyó un complejo de 2 basílicas de 3 naves, alineadas hacia el este. Las columnas de las 2 basílicas estaban construidas de granito negro y una fracción de una de esas columnas se puede apreciar en el frente de la actual catedral. A ver, pues sí, quiero ver si tengo la... No. Sería, o sea, en la puerta de la izquierda ven ustedes ahí que hay personas sentadas sobre algo, ¿verdad? Ese es uno de los restos de una de esas columnas. Entre ambas basílicas se encontraba un baptisterio que hoy en día se puede ver dibujado en el suelo del área frente a la catedral. Y más tarde el complejo fue parcialmente destruido primero por los francos y luego por los vikingos en el año 882, lo que hizo que fuera reconstruida y modificada en los siglos posteriores. En el Museo de la Catedral se pueden ver las diferentes transformaciones que su arquitectura tuvo a través de los siglos. Así que, pues, con una imagen de Treveris, aquí pueden ver la catedral que les mencionaba, en el centro, un poco hacia la izquierda, y a la derecha superior pueden ver por lo menos el ábside de la Basílica de Constantino. Bueno, entonces con eso termino yo lo que es la presentación de la romana, para que haya suficiente tiempo para conversar y comentar, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Claudine. Fue definitivamente una clase magistral de nuevo. Mucha información condensada y sintetizada de manera, pues la verdad, magistral en este lapso bastante corto, más o menos 1 hora y media, un poquito menos. Pues entonces dejamos este tiempo que hace falta para que cualquier persona que quiera hacer preguntas o comentarios pueda hacerlos. Por favor, levanten la mano. Hay un botoncito abajo para que puedan levantar la mano. Pues, dado que no los miro a todos, por favor usen ese botón para levantar la mano los que quieran opinar o preguntar o decir cualquier cosa. Hans Rothman dice: Claudine, excelente clase, me sentí en la U de nuevo. Sí, gracias por participar, qué tan sorpresota. No me esperaba yo que se conectaran los de mi familia, la verdad no sabía que sabían. Bueno, pues... si alguien quiere ver alguna imagen anterior, no sé, o comentar algo. Tal vez, Claudine, yo ¿sí? quisiera ver la slide anterior. Esta. Sí. Perfecto. Sí, precisamente porque a mí me corresponde la presentación de paleocristianismo.
siendo esta una de las primeras iglesias o templos dedicados al culto cristiano. Yo creo que este es un enlace perfecto porque hay construcción imperial romana y el culto pues está dedicado a la nueva religión que estaba apareciendo en ese momento. Yo creo que es el medio enlace perfecto para hacer la Sí, transición sí, ahí logran ver, o sea, el arco de medio punto, también pues a lo lejos tal vez algún elemento bizantino, ¿verdad? Con los colores utilizados y pues más adelante también incluso el arte gótico, ¿verdad? En lo que es la parte izquierda. Sí. Sí, de Y ahí hecho, se ve como... Sí. perdón, no, esta construcción circular que está entre las dos puertas de acceso, sí tiene así como mucha prefiguración románica, ¿verdad? Para lo que vendría como unos 5 siglos después, pero sí se mira, bueno, definitivamente el románico fue una derivación de la arquitectura romana, pero sí yo creo que este es un enlace bastante bueno. Hans Rothman levantó la mano, quiere opinar algo. Sí, esto se refiere solamente a lo arquitectónico de todo el de todos los periodos que nos hablaste, ¿verdad? No hay nada histórico como qué hicieron cuando dominaron Roma, cuando dominaron Israel y otros países y todo eso. No hay nada de eso, sino solamente se refiere a las construcciones edificadas durante esos periodos. Sí, tú querías saber más acerca de la historia. Exactamente, va a haber otra clase así como esa. Lo que pasa es que pues es estudio del arte, ¿verdad? Entonces sí tocamos un poco lo que es la historia, ¿verdad? Vamos a ver. Brevemente para dar un contexto, ¿verdad? Pero lo principal pues es qué técnicas se utilizaron, ¿verdad? Cómo fue, qué elementos se fueron introduciendo, qué materiales. Pero aquí podés ver, mira, yo, o sea, como vamos por épocas, ¿verdad? Entonces, pues digamos que lo que es el dominio romano, ¿verdad? De gran expansión y donde ellos, o sea, de veras tienen a todo el mundo subyugado, es a partir del año 146, ¿verdad? En el 146 vencen a Cartago, que ya la querían destruir desde hacía tiempos. Y pasan, y entonces lo que fue Cartago un día pasa a ser Roma africana, ¿verdad? O Pérgamo pasa a ser Roma en Asia, lo que es Grecia pasa a ser Roma, ¿verdad? Completamente dominado. Y termino históricamente, ¿verdad? O sea, hablé de las técnicas de escultura, pintura y arquitectura. Y escultura cabal del 140 en general, ¿verdad? Lo más sobresaliente del 146, que es cuando ellos, o sea, logran apropiarse de tanto arte griego, ¿verdad? Asimilarlo y perfeccionarlo hasta pues la decadencia en el siglo IV con la migración del Imperio Romano a Constantinopla, ¿verdad? O sea, la sede principal del imperio se va a Constantinopla y ya a partir de entonces ya se habla de más el arte paleocristiano. ¿Por qué se va Roma a Constantinopla? Porque el imperio se divide, o sea, ya es tan grande, ¿verdad? Ya es tan grande y ya Roma en sí mismo está tan poblada que, pues, como que la entropía, ¿verdad? Pide nuevos territorios y se van a Constantinopla, que es el portal entre Europa y Asia, ¿verdad? Ya Roma necesitaba dominar el paso de un continente a otro, de un mundo a otro. Entonces, por eso se van
dejan abandonado lo que es Roma occidental, ¿verdad? Y eso pues también da lugar a las invasiones y a los saqueos por tribus germánicas llamadas bárbaras a finales del siglo, a partir del 395. Muy bien. Uh-huh. Gracias por esa. Excelente. Sí, yo quería opinar. Me pareció como muy simpática la comparación de, o sea, la utilización del término entropía al hacer mención a la colonización del imperio. Ahorita que vi este mapa me recordé de la historia de Publio Cornelio Escipión en su campaña contra Aníbal Barca. Es la Segunda Guerra Médica. Es fabulosa la historia, ¿verdad? Sí, es definitivamente, interesantísimo. o sea, por eso me sacaste una sonrisa. Sí. Bueno, ¿alguien más? A ver, ¿quién más había levantado la mano? Doctor Cofiño, creo que quería decir algo. Ya te oí. Sí. Bueno, a ver, ¿quién más había levantado la mano? Bienvenida a la doctora Alejandra Soria, qué gusto tenerte por aquí. Y a todos los demás. Ahí está Claudia Ricci, levantó la mano. Bueno, aquí estamos los dos. Felicitaciones, muchísimas gracias por compartir todo el caudal de conocimiento. Definitivamente se ve que les gustaba construir ahí en Trier, o el Treveres, con esa construcción redonda, porque todas las construcciones tienen ahí la Puerta Negra, la Basílica y la Catedral, todas tienen su el ábside, ¿verdad? El ábside, sí, bueno, ábside se le llama el espacio en el que se sentaba el emperador, ¿verdad? Pero pues les gustaba también esa construcción así redonda, ¿verdad? Que también le daba más, como que más fondo y más eco a lo que se pusiera ahí. En cuanto a la basílica, lo que sí vale también la pena saber es que la basílica era una construcción civil, no era una construcción religiosa, ¿verdad? O sea, era como quien dice la plaza pública, pero protegida, ¿verdad? O sea, ahí tanto daba audiencia al emperador como que se reunían los mercaderes, ¿verdad? Para comercio, se publicaban pues órdenes o leyes, o sea, era una plaza pública pero cubierta y precisamente en las regiones o provincias con clima menos cálido que el itálico, ¿verdad? Se utilizaron. La mejor conservada en el mundo creo yo que sí es la de Treveris. También porque pues ha sido reciclada, reconstruida y adaptada, o sea, adaptada a los tiempos, ¿verdad? Se perdió, por supuesto que la tecnología de la calefacción y pues el arte con el que hayan estado decoradas las paredes, ¿verdad? Hans Rothman volvió a levantar la mano. Sí, gracias por la atención. Estaba viendo yo que en Pompeya también mencionaste una buena arquitectura, pero no vi columnas. No, es que en Pompeya, acuérdate que era, mira, Pompeya era más una ciudad de habitación, ¿verdad? Sí.
también de vacaciones, como decir el parque, ¿verdad? Pero tenía Entonces, su lugar de columnas inmenso. Y era sí, una columna pero creo, no sé si están tan bien conservadas, ¿tú las viste? Yo las vi, están en pie y están reconstruyendo alguna parte de eso. A la par de eso están algunos cuerpos calcinados, pero perfectos. Y todas las casas tenían pintura de interior. O sea, Sí, con exacto. figuras y Sí, todo eso que todavía sí. se ve. Y eso es, sí, y eso es lo que es más representativo de Pompeya, sí, Hasta los definitivamente. lupanares. Sí, sí. También no mencionaste sistemas de túneles, de acueductos, No, todo eso que ellos tienen, sí, porque las termas de los baños termales eran inmensos y los calentaban de una forma tan, wow, dice uno, estas estaban avanzadísimos, ¿verdad? Y eran unos sí. lugares muy elegantes, ¿verdad? Sí, 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 definitivamente. Sí, no los incluí porque pues había que, mi primera parte fue muy larga, ¿verdad? Me tardé 2 horas, entonces me tocó pues depurar bastante el inventario de obras que fuera a presentar hoy, ¿verdad? Para dejar este espacio precisamente para ampliaciones así y para pues dudas, Todo está, comentarios, correcciones. porque sótanos, si digamos, el Coliseo Romano tenía 3 sótanos o 4, y además de eso Sí, tenía túneles para salidas de emergencia, para provisión de animales, provisión de esclavos, tenían de todo eso. Entonces sí. dije El yo, Coloseo, el Coloseo también lograban cerrarlo herméticamente para poder representar batallas navales allí adentro. O sea, sí, Las el Coloseo es naumaquias. una construcción muy, muy completa, compleja, ¿verdad? Y pues tecnológica para su época, ¿verdad? Pero yo procuré pues presentar cosas que no son las que uno va y mira cuando viaja, ¿verdad? Normalmente, porque al Coloseo todos van, incluso el arco de Constantino está a un lado del Coloseo, ¿verdad? Pero casi nadie lo mira porque a lo que van es a ver el Coloseo, ¿verdad? está enfrente, está el Arco de Constantino. Sí, sí, o sea, dependiendo de cómo lo veas, ¿verdad? Pero ahí está, cabal. Sí. Muy amable, gracias. Y gracias a ti por conectarte. Qué Muchos lindo. aplausos. Gracias. Mm. Gracias a ustedes. No sé, ¿alguna otra contribución? Ahí nos invitan a otra clase. Ah, sí, 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 sí. La siguiente la da Miguel Ángel. Muy bien, ahí nos invitan Miguel Ángel. Sí, Sí. seguro, seguro, seguro. Todos los doctores, Ah. ¿sabe quién son? No, para nada. Sí, la siguiente va a ser sobre paleocristianismo o cristianismo primitivo. Eh, pues claro, sobre el arte que se produjo en ese periodo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tratar de enlazar para darle un seguimiento. Muy bien, gracias. Bueno, entonces yo creo que ahí terminamos esta, ¿verdad? Sí, 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 básicamente ya no hay ningún otro comentario, así que no me queda más que agradecerle a todos por haber asistido esta noche. La próxima reunión va a ser el jueves 2 de septiembre. Vamos a hablar lo que estaba mencionando hace un momentito sobre el cristianismo primitivo o paleocristianismo. Entonces, pues muchas gracias, de verdad, a todos los que se conectaron esta noche. Inviten por favor a sus amigos, tenemos capacidad para muchos más. En Zoom podemos albergar hasta 100 y en Facebook a un número ilimitado de gente, así que mucha gente se podría beneficiar de los conocimientos de personas tan doctas como Claudine. Pues bueno, También maravillosa la muchas clase, gracias. muchas gracias a todos, que estén muy bien, cuídense mucho, vacúnense, los que no se han vacunado, y pues nos vemos en un mes, espero que estén todos por acá. Hasta luego. Bueno, Muchas gracias por tu muchas esfuerzo, gracias a Claudine. todos. Feliz noche.